Nos encontramos en el cementerio número 3 de Iquique. Innumerables son las historias y relatos del más allá presentes en nuestra región. En este lugar, una de las historias más siniestras de Chile, el ánima de la patita. Un pie cadavérico, evidentemente humano, asoma desde el interior de la tierra, en un lugar donde están ubicadas todo lo que es la fosa común. En ese lugar ustedes podrán encontrar restos de fémur, restos de cráneo, restos de zapatos que fueron ocupados por difuntos. Esta historia quiso ser borrada absolutamente luego de largos años que fue venerada como el ánima de la patita. ¿Por qué quiso ser borrada? Eso intentaremos dilucidarlo en el capítulo de hoy. Esto es Historia Oculta, Secretos Sepultados. Bueno, profe, nos encontramos en este lugar, el cementerio 3, la ex fosa común. Al frente nuestro está lo que en algún momento fue la placa del ánima de la patita, que hoy día está evidentemente borrado, quiso ser borrada de la memoria de los iquiqueños. Justamente responde a eso, o sea, el sitio en que nos encontramos, la ex fosa común, es generalmente las fosas comunes son de los que no cuentan, son los que no tienen un registro asociados a los sectores populares o a los sectores excluidos. El Bajo Pueblo se llamaba en una época, y son comunes, por lo mismo, son comunes, porque el propio tiene un deudo, tiene un nicho, tiene una tumba. En cambio, este asume la urbe, el Estado en su sentido municipal, regional o en sí central, del crear un lugar en donde se entierra el que no cuenta, en donde descansa el que no cuenta, y por ello es común, dado que no tiene el registro. Y por eso existe esto en el antiguo Iquique. Generalmente en todos los lugares urbanos existen fosas comunes. Y ahora el ánima de la patita responde a eso, y responde específicamente a un fenómeno o una leyenda del siglo XX, una leyenda reciente, como muchas otras leyendas pueden existir en la región. Profe, esta no es la primer ánima de la patita, sino que existen registros hoy día que existía otro anterior en el cementerio 2. Exactamente, habría existido una anterior. De hecho, un registro de ello lo hace el sociólogo Bernardo Guerrero de la Universidad Arturo Prat, que es uno de los primeros que registra este fenómeno también con su columna del diario La Estrella de Iquique. Y bajo la lógica que el origen en sí, que ya podríamos construir el por qué el culto existe, porque el origen vendría en el cementerio 2 de una antigua ánima de la patita masculina, en este caso, de un ligado, según la tradición oral, a un marinero, según lo que se podía saber. Y este era lugar de culto en la época por personas que iban a pedirle favores, y este registro viene de un viajero inglés, y este señala de que era un pie, y por ello el tema de la patita, que asomaba fuera del ataúd constantemente, a pesar de que lo guardaban y asomaba el pie. Y ahí empieza el primer registro en el cementerio 2, cementerio de los pobres, digamos, en la época así se le llamaba, de un ánima de la patita. Luego viene este. ¿Cuál es la historia? Aquí mucho se habla de una hija que le pegaba a la madre, que había violencia familiar ahí en ese caso. Claro que sí, y eso no es menor lo interesante, porque puede construir el mito. El que sea una niña, y el que haya sido golpeada, la victimiza y la martiriza. Por tanto, dentro de la lógica popular, hasta hoy en día, el golpear, matar a un niño es un delito no solamente en su sentido legal, sino que en su sentido de la legitimidad popular. Por ello que las cárceles sancionan al violador, ¿no? Y al que asesina a niños en el mundo de Lampa. Entonces, en esa lógica también, esa niña, al ser pura, ser niña, tiene un contacto con la divinidad que la puede transformar en la animita, en la lógica del animismo. ¿Cuál es la lógica del animismo? El conseguir el favor, el conseguir interceder como un santo popular, que la lógica del santo intercede ante la divinidad de creencia, y esta divinidad replica hacia el deudo o quien pide el favor.
Por tanto, la ánima en la patita es eso. Y por eso que en el Iquique antiguo se hablaba más cobradora que el ánima en la patita. Porque se supone que cobraba también. ¿Me entiendes? O sea, había que darle un registro. Ahora lo interesante era que antiguamente se le dejaban flores tal cual como se hacía un culto con el ánima en la patita del cementerio 2, se le dejan flores, se le reconoce y hasta una placa hacia la época. Ahora es parte de un Iquique reciente, parte de un Iquique de una segunda mitad del siglo XX. Y ahí toma su fuerza porque es un mito reciente, digamos los años 50, 60, 70. Se habló mucho de que la primera vez que aparece la patita habría venido un sacerdote a santificar y que finalmente con el paso de los días habría vuelto a asomar este pie. Es posible que haya sido eso. Ahora lo interesante es el origen. Una niña en una fosa común. Eso no es menor. Si el origen de, porque no tenemos la certeza de, porque si es una niña, tiene que haber tenido padre, madre, por tanto tiene que haber sido, haber una relación de una persona natural que le da la existencia legal a la niña. Entonces ahí puede construirse el mito en sí. Recordemos que después incluso se decía que asomaba ya el resto óseo. Entonces no tenemos registro real de eso, salvo que correlacionamos con los archivos parroquiales de las parroquias existentes alrededor. Y las parroquias existentes alrededor había que buscar dentro del radio urbano cuáles son las parroquias en donde debía haber venido el sacerdote. Pues si vino un sacerdote católico, eso es lo interesante, habría venido con un culto de dar descanso, un culto exorcizante también. Claramente con las imágenes de antaño hoy día existe un aumento en el nivel, es decir, la patita habría estado por lo menos unos 20, 30 centímetros mucho más abajo. Todo esto hoy día es relleno y tenemos acá un escrito que dice: dedicado a quienes descansan en paz, 1 de noviembre del 2001, y está completamente cubierto con pintura blanca. Los lugares donde estaban las placas conmemorativas recordatorias también fueron eliminadas. Claro, es posible, esta reacción no es casual. Recordemos que esta reacción puede ser multicausal, es decir, desde un culto cristiano, porque sencillamente el culto cristiano es tanto católico como también del mundo evangélico, no valoran el tema completamente de este tipo de instancias en forma concreta, es decir, del animismo, son más de la religiosidad popular. El culto cristiano en sí, ya del mundo evangélico, es más reactivo, lo ve como una entidad de tipo malévola, maléfica, es decir, otras entidades asociadas más a la figura demoníaca pueden estar. Recordemos que también puede ser catalogado de paganismo por este mismo sector y por la posibilidad puede haber sido esa. La otra está de un familiar, en base a la memoria popular, la otra desde un no creyente perfectamente, o la otra de dar una idea de limpieza, de descanso, frente a una persona que habría fallecido, en este caso según la leyenda una niña. Y por eso antes señalaba la idea exorcizante, que es limpiar, ¿no? Es limpiar para que descanse. Esa es como la idea de la institución religiosa. Y es por eso que habría que correlacionar, si visitó, reitero, un sacerdote, correlacionarlo con la parroquia del sector, relacionar ya el hecho de que haya sido enterrado o enterrada en fosa común, demuestra que no tenía registro, no había registro. Salvo el que se deja así en el listado de fosas comunes, habría que buscar en los archivos de los cementerios de la época, cuáles fueron los cuerpos registrados en qué año, y habría que buscar también en la prensa de la época si habían referencias ya. Al ser de memoria popular, hay poca referencia escrita, porque queda en la memoria, y la memoria empieza a construir la leyenda. En sí, en mi idea, en mi tesis, yo considero que se deben articular 3 elementos para los cultos de la idea que va hacia lo paranormal, o el día de la creencia. La identidad, que significa de que tiene que existir una ligación con el territorio, con la cultura local. El imaginario, que es lo que construye, es un imaginario popular. Y la memoria. La memoria es interesante, la memoria va traspasando los datos, no escritos. Lo va contando, lo va aumentando, lo va diversificando.